Bien, hoy es una mañana lluviosa del 22 de marzo, ya próximos, ya viviendo prácticamente el otoño. Acabo de escuchar un video del diputado Gustavo Salle, que es un valiente porque se juega a la hora de hacer las denuncias que hace. No cabe duda que tiene un grado de valentía y una capacidad extraordinaria como abogado, ¿no? Imagino que la desarrolla, y aparte condiciones naturales para saber expresar las ideas, y en este caso tiene una convicción muy fuerte que creo que todos los uruguayos medianamente despabilados deben de tener, y es que vivimos en un sistema corrupto, una democracia como es. Y el diputado Gustavo Salle estaba denunciando que los datos de crecimiento del país. Entonces él dice que o bien nos mienten de forma descarada o son ineptos a la hora de hacer los cálculos. Es evidente que como todos los gobiernos que he conocido, desde el primer gobierno de la democracia, incluso diría yo la dictadura, que el primer gobierno que tuve sentido de la realidad política del país, también vi a los militares mentir y dar información equivocada y tratar de engañar a través de la información. Como siempre, los medios que transmiten esas informaciones no tienen la capacidad no utilizan la capacidad que tienen de repreguntar, y sin importar quién está ahí arriba, el discurso oficial no se discute. Pero lo que quería ir es que con el doctor Gustavo Salle, al quien, reitero, le valoro el coraje y la capacidad de denunciar que tiene estando en la Cámara, creo que erra en el diagnóstico más básico, y eso fue lo que motivó este video. Dice el doctor Gustavo Salle que en Uruguay no hay democracia. Ese es el error. Creer que la democracia es otra cosa que esto que tenemos. Pienso que la democracia es el germen de los conflictos que nos rodean. Porque se le puede achacar a un grupo político u otro, a la izquierda o a la derecha. Se le puede también endilgar la responsabilidad al propio elector. Pero el problema no está ni en los que gobiernan, ni en los que son oposición, ni en los que eligen. El problema está en la democracia. Porque creer que la democracia es algo más que sencillamente el acto eleccionario donde determinamos una mayoría que es la que va a gobernar, la capacidad de la democracia para hacer que nos pongamos de acuerdo en algo, ya sea un gobierno, en una ley, en algo, y que la mayoría sencillamente determine qué es lo que hay que hacer. No hay en la democracia en sí misma una forma condenatoria de los errores, no hay una forma que establezca una condena implícita hacia la demagogia y hacia la mentira. El consenso, que es el efecto de esas mayorías, jamás establece una condena clara ante los mentirosos, los corruptos,
los demagogos. ¿Y por qué no lo hace? Porque de establecer una forma de condena, tendrían que ser ellos mismos, a través del Parlamento, del Legislativo, quienes crearan, ¿verdad?, dentro de la democracia, una estructura que condenara, y se terminarían condenando a sí mismos. Y nadie es tan tonto como para cortar la rama donde está parado. Entonces, el voto castigo, que es una de las cosas que se dice que es una de las formas que tiene la democracia de castigar, realmente no castiga nada. Simplemente que la alternancia del poder genera una válvula de escape que le da una expectativa de futuro a un presente siempre siniestro y rodeado de miserias humanas. Entonces, creer que próximamente en un acto electoral vamos a hacer las cosas mejores es esa zanahoria que va delante del burro y que el burro nunca come. Y así van pasando ciclos, van pasando gobiernos, van pasando generaciones, y esto es como es, esto no cambia. Y la democracia no es más que simplemente el consenso. Entonces, cuando vemos en nuestro país que un gobierno sucede al otro, un partido sucede al otro, un sistema, una derecha sucede a una izquierda y la izquierda sucede a la derecha, y vemos que todos ellos votan las cosas fundamentales del país a dos manos, y se ponen de acuerdo unos con otros en componendas de las que no nos enteramos por el secreto parlamentario y por tantos argumentos que ellos mismos crean para que precisamente no pisarse el palito. La democracia es la capacidad que tenemos las personas de ponernos de acuerdo en algo, y ese algo puede ser una cosa hoy, puede ser otra cosa mañana, y puede ser otra cosa pasado, y puede variar a lo largo de los ciclos en muchas cosas diferentes. Y la democracia no es más que eso, simplemente una herramienta en la que nos ponemos de acuerdo y establecemos una forma de gobernar sin violencia. La democracia, por ejemplo, y esto es algo que les duele a los convencidos demócratas aceptar, y buscan argumentaciones para descartar esto que voy a comentar. La democracia puso a un monstruo como Hitler en el gobierno del país, de uno de los países más poderosos de ese momento, desde el punto de vista industrial, económico y militar. Y fue un líder demócrata. Por más que quieran decir, no, pero lo que él manipuló, presionó, bueno, pero no vemos cosas diferentes en el resto de las democracias. La manipulación, la mentira, la presión. Aquí en mi país se cambió, en Uruguay, se cambia un sistema electoral que antes se sumaban por lemas, y ahora después de ello se pasó a un sistema de balotaje con la idea, ¿verdad?, de enlentecer la llegada de la izquierda al gobierno. Eso fue una obra de Julio María Sanguinetti, presidente entonces del país. Y lo enlentecieron por un gobierno más, pero siempre se hacen cosas para perpetuarse en el poder, siempre, todos los gobiernos, como las hizo Hitler. Seguro, en este caso lo que eligieron los alemanes fue un loco o un asesino, un nacionalista, que es uno de los grandes temas del nacionalismo, que conlleva, ¿verdad?, a muchos líderes a caer en este tipo de cosas, como las que cayó Hitler o Mussolini. Entonces, la democracia siempre premia al que miente mejor. Y esto es algo que no conozco a ningún demócrata que me lo pueda desmentir. Pero cuando me dicen también, no, pero la democracia es otra cosa, la democracia
es la libertad, la democracia es, yo qué sé, tanta cosa que dicen de las virtudes de la democracia. Entonces, la pregunta que yo le hago a todos los demócratas es, ¿qué país hoy vive una democracia plena según los criterios de las virtudes de la democracia? ¿Qué país vive una democracia plena? Y a eso, si logran responder o no logran responder, les hago otra pregunta. No la van a lograr responder porque cuando vemos países, por ejemplo, del norte de Europa, como es el caso de Finlandia, Suecia y Noruega, me confundí con Suiza. Suiza también tiene una democracia directa, una forma diferente de democracia, pero eso es otra historia. Aún así está llena de deficiencias la democracia. Lo que sucede es que como los suizos económicamente son muy solventes, logran disimular los errores de su democracia. Pero volviendo al tema de la Europa del Norte, Suecia, Noruega, Finlandia, son unas democracias que, financiadas por los grandes fondos de inversión, que les permite tener riqueza, les permite también disimular sus errores y sus miserias. A ver. Muy bien. Fui brevemente interrumpido. Les decía que los fondos de inversión donde invierten las pensiones y las jubilaciones de los ciudadanos del norte de Europa, son realmente monstruosos. Invierten en todo el mundo y sacan réditos de todo el mundo. Obviamente que los réditos que sacan ellos de algún lado salen, y ellos son más ricos haciendo a otros más pobres. Esa es la realidad. Nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestro país una empresa dedicada a la celulosa, que es UPM, que es una empresa finlandesa, que estos cipayos que tenemos de gobernantes en el Uruguay le dan la oportunidad de producir celulosa a muy bajísimo costo, sin pagar impuestos de ninguna especie, porque están en una zona franca. O sea que esa empresa finlandesa hace sus aportes en Finlandia, o sea, sus impuestos los paga en Finlandia, no los paga aquí. Y aquí nosotros le damos nuestra madera, destruimos nuestro suelo sembrando madera para ellos. Le pusimos un tren que es una obra faraónica para Uruguay, con una deuda que va a llegar a décadas para pagarla, sin tener ningún resarcimiento de esa inversión, y de ninguna especie, porque es un tren que en Uruguay se había eliminado en el primer gobierno de Sanguinetti, un gran error. El primer gran error que yo noto en la democracia, habiendo sido yo colorado. Y tenemos un tren, pero un tren que no mueve pasajeros. Es más, no sé si existe la posibilidad de que algún día este tren pueda mover pasajeros. Vivo cerca de la vía del tren y escucho la frecuencia con que pasan los trenes, y sería imposible poner frecuencias para pasajeros sin enlentecer el traslado de la carga de la celulosa. O sea que no creo que los señores finlandeses permitan que en mi país vayan a transitar pasajeros enlenteciendo el traslado de su mercadería, porque ese tren fue puesto para ellos, no para los uruguayos. Y esos gobernantes que
diseñaron ese negocio, que fueron tan generosos con esta empresa finlandesa, a costo nuestro, a costo de del pueblo uruguayo y de las próximas generaciones, condenando a las próximas generaciones, en un contrato secreto donde no sabemos realmente qué es exactamente lo que hay dentro de ese contrato, donde aparte de todo eso ya tomaron las aguas de un río, donde por ahí se dice, porque se lo escuché decir al diputado Salle, que el Uruguay le tiene que garantizar la calidad del agua del río Negro, que es el tercer río más potente del Uruguay, de mayor influencia, que atraviesa de este a oeste en todo nuestro país, garantizarle las aguas, que incluso cuando las devuelve a una temperatura que va destruyendo todo un ecosistema. Bueno, eso se puede hacer con estos gobernantes, y eso se hace para que países como Finlandia, que tienen esa democracia maravillosa y todo lo demás, puedan seguirla teniendo. O sea que esa democracia que tienen en el norte de Europa es a costo de otras democracias, o mejor dicho, las virtudes de sus gobiernos van en detrimento de las nefastas gestiones de otros de los gobiernos de otra parte del mundo con los que ellos se vinculan y obtienen los beneficios. O sea que nosotros en Uruguay, que vivimos en un país del tercer mundo, hemos invertido para que los finlandeses tengan un mejor nivel de vida. Así de sencillo. Los finlandeses viven mejor gracias a que los uruguayos vivimos peor, y las próximas generaciones van a vivir la cruel realidad de que van a estar financiando, antes de haber nacido ya habrían comprometido su trabajo, sus esfuerzos para financiar la calidad de vida de los finlandeses. Y todas estas cosas se hacen en democracia. Esos países que ahora están sufriendo la invasión musulmana, y que la democracia no logra resolver, porque la democracia es funcional a una ¿cómo decirlo? A una élite que utiliza la democracia para alcanzar sus objetivos, como son por ejemplo la Agenda 2030. Así que aquellos que creen que existe una democracia que es mejor que esta que tenemos, les cuento que no existen ejemplos. No existen ejemplos en el presente, pero tampoco existen ejemplos en el pasado. No conozco un país que haya vivido una democracia plena como los demócratas convencidos dicen que se puede lograr. No conozco. Es un objetivo aparentemente inalcanzable. Y es inalcanzable porque, reitero, la democracia premia al demagogo y al mentiroso. A ese le da la oportunidad de gobernar. Al que mejor miente, al que mejor manipula, a los más traidores le da la oportunidad la democracia le da la oportunidad de gobernar. Se habla de que la cultura es lo que se necesita para mejorar la calidad de nuestra democracia. Una cultura que nunca va a llegar porque primero que nada, no conozco ningún país democrático donde se enseñe qué es la democracia. He estado en internet, he tratado de ingresar en distintos lugares y ver programas que enseñan sobre democracia, y no solo que no la hay, sino que incluso una rama de la cátedra, como lo es la filosofía, cada vez se estudia menos, porque la filosofía, si bien no habla de democracia, nos podría llevar a entender, a través de grandes pensadores de la historia y del presente contemporáneo, nos podría ayudar a entender cuáles son los defectos y virtudes de este sistema
y de la sociedad en general, pero ya aún la filosofía, que es una herramienta que nos podría ayudar a entender nuestra realidad, cada vez se estudia menos. Ya no es una materia curricular en mi país, y ni siquiera en bachillerato o en lugares donde ya en niveles de estudios más elevados, ¿no? como facultad. No hay cómo mejorar la calidad de una democracia, ¿verdad?, si no se mejora la calidad del entendimiento de qué es la democracia. Entonces, como la gente no tiene la capacidad de contrastar ideas, porque no le enseñan qué es la demagogia, no le enseñan qué es el Estado, no le enseñan nada, la gente simplemente se guía por su presente y procura mejorar ese presente, entregándole su voto a aquellos que le hacen las promesas más convincentes de que es posible mejorar el presente. Esas promesas siempre van bañadas de mentira. De todos los demócratas que conozco, no conozco uno solo que me diga que es posible cumplir con todas las promesas de una campaña electoral. Y ya partiendo de ahí, los demócratas tendrían que asumir que la democracia es un proyecto imposible, porque se sabe que de todas las promesas de campaña electoral, muy pocas se van a cumplir, o prácticamente ninguna. La democracia, por ejemplo, fue la que trajo a gobiernos como, por ejemplo, el de Nicolás Maduro. La democracia fue la que trajo a individuos como Trump, que violan los derechos y la democracia de otros países, supuestamente en beneficio de su imperio, de lo que él cree que es su imperio. Cuando veo actuar y escucho al presidente norteamericano, me da la impresión de que estoy escuchando a un subnormal. Luego de la información de Epstein, de la isla de Epstein, que se divulgó, y los disparates que se han escuchado sobre ese individuo, es muy difícil para aquellos que somos críticos de la democracia que nos puedan convencer de que un monstruo como este puede ser votado y puede gobernar una potencia militar, la potencia militar más grande del mundo, y que la democracia pueda solucionar ese problema. No lo puede solucionar porque la democracia simplemente da el consenso. Él hizo sus promesas, sus electores creyeron, y ahí está, golpeando a Irán con toda su fuerza. No sé si eso es de beneficio de Estados Unidos, calculo que no, es de beneficio del proyecto israelí. Y ahí tenemos, no sé si es por la manipulación de la información de Epstein, que lograron, que era judío y trabajaba para el Mossad, que lograron presionar al presidente americano. No sabemos bien cuál es el trasfondo que hay, pero de un hombre que prometía que nunca iba a hacer guerra y que iba a solucionar toda la guerra de Ucrania en un solo día, nos encontramos con esta realidad. Y eso es lo que pasa con la democracia. Eso es lo que pasa con la democracia. La democracia se solventa de mentira en mentira, una mentira tras otra, tras otra, tras otra, demagogo tras demagogo, y van pasando los gobiernos y van pasando los sistemas, y esto siempre es así. Y no va a cambiar, porque les guste o no a los fanáticos de la democracia es eso, es consenso. Y el consenso se logra a través de la manipulación de las masas. Y a las masas, como no se les instruye, son más fáciles de manipular. Y cada vez menos se les va a instruir, y cada vez se les enseña más la importancia de la felicidad.
Hace un tiempo atrás, hace unos meses, conocí un señor en una reunión de familia, Raúl, recuerdo que era su nombre, que él me decía, se manifiesta blanco, del Partido Nacional, y yo le decía que nunca vamos a estar de acuerdo porque él es demócrata y yo no. Entonces él, como demócrata convencido, defendió su postura. Él me decía dónde estaba la igualdad en la democracia, cuestionando él mismo también la democracia, ¿no? Cuando una persona con tan limitados conocimientos vota y tiene un peso específico en la porque son muchos los que tienen poco conocimiento en los resultados finales de una democracia. Me dice, ¿y dónde está la igualdad? Entonces le expliqué que la igualdad está ahí, en que el más instruido y el más ignorante son un voto y que pesa exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de los relatos y los eslóganes que se utilizan en la democracia, han convencido a la masa de que ser iguales es un acto de justicia. Y yo creo que ahí hay un error disfrazado de buen relato que es profundamente injusto. Porque la mayor injusticia es ser tratados iguales. ¿Por qué? Hago este caso. Este canal lo hice, por ejemplo, para mis descendientes, los cuales aún no han llegado. Y quiero dejar estos pensamientos y estas cosas para ellos, dejarle que vean a su abuelo, su bisabuelo, tatarabuelo, en esta herramienta de audio y video, hablando sobre estas cosas, cosa que de las generaciones anteriores no podíamos tener. Entonces esto me parece una herramienta maravillosa. Considerando estas cosas, siempre voté con esta idea, pensando en las próximas generaciones. Hay una minoría absoluta que somos los que pensamos en el país, en el Estado, en la sociedad, más allá de nuestra existencia. La gran mayoría piensa en el presente. El presente, a veces, lograr objetivos en el presente significa condenar a las generaciones futuras. Por ejemplo, cuando vemos que una familia decide endeudarse por tarjetas de crédito y todo lo demás, asegura que va a tener un presente donde va a poder realizar los gastos que considera necesario, pero su futuro inmediato, pasado unos meses, será de que va a contar con menos dinero del que contaba antes de hacer el préstamo. Así veo yo al Estado y a las personas que vamos a votar. Hay personas que piensan en el presente, votan a aquellos políticos que le hacen promesas, ¿verdad?, de inversiones, inversiones que son préstamos, no son dinero genuino, riqueza genuina del Estado, sino que son basados en préstamos que son deuda. Pero les hacen promesas de que el presente va a mejorar, y van a vivir maravillosos, sin considerar las secuelas que esas inversiones, deuda, van a tener en el futuro, y votan a esos políticos. Y también hay una gran mayoría que no piensan nada, simplemente en este país se vota, creo calculo que debe haber un 30% o 40%, siendo generoso,
de gente que va a votar obligada, porque el acto eleccionario es obligatorio y si no hay multas. Entonces ahí tenemos un 30-40%, no le interesa la democracia, no le interesa el presente, no le interesa el futuro, no le interesa nada, y va a votar. Y yo calculo que hay un 40-50% que son los que viven en el presente, y habremos un 7, un 8%, un 10 capaz, que pensamos en las próximas generaciones. Que todos los votos sean iguales es una profunda injusticia, porque eso va condenando, ¿verdad?, a aquellos que tienen otra perspectiva de país. Entonces, el que no le importa la democracia va y vota, y pone cualquier cosa sin criterio alguno, o con criterios muy básicos, muy primarios, y afecta, ¿verdad?, la vida política, las decisiones que se van a ir tomando en el país, sobre aquellos que tienen mayor ilustración, que ven, por ejemplo, ya sea que mirando solo el presente, que puede ser que estén muy ilustrados, pero es su decisión, ver que la realidad del presente es la más importante, o aquellos que pensamos que el futuro es lo más importante. Entonces, el hecho de que seamos todos iguales, no es ni más ni menos que una profunda injusticia propia de la democracia, generando torpeza en la sociedad. Es más fácil de gobernar. Cuando veamos que los gobiernos se preocupan por educar a las masas en la toma de conciencia del presente y el futuro del Estado, de lo que es la democracia, cuando veamos establecer planes de estudio que guíen a eso, cuando veamos que se enseña qué es el dinero deuda, qué es el dinero fiduciario, el dinero de fe, qué significa el dinero, qué significa la deuda, qué significa el crédito. Cuando veamos que enseñan a administrar los procesos sociales a la sociedad, entonces ahí la democracia daría un salto cualitativo tan grande que seguramente cambiaría a un nuevo sistema. ¿Por qué? Esto que digo es una convicción, como todo, una convicción personal muy profunda. Cuando se logra que un gobierno sea un poquito mejor que otro, que no sea un gobierno hecho por cipayos, un gobierno guiado por cipayos, los poderes externos no tienen apuro, porque si en esta oportunidad y con este gobierno no pudieron, no hay problema para ellos. Ellos tienen todo el tiempo del mundo, esperarán al próximo o al otro, pero van a lograr su propósito y van a poner y a financiar y a promocionar un gobierno que les permita alcanzar sus propósitos en cualquier gobierno que sea. Incluso si un gobierno es muy díscolo con el sistema establecido a nivel global, lo dejan de llamar gobierno, lo pasan a llamar régimen, lo voltean, lo bloquean por todos lados, le matan al presidente, le hacen una revolución, hacen todas las formas habidas y por haber para eliminarlo, y ahí sí sembrar un gobierno que sea conforme a su criterio y a su beneficio. Así que a lo que quería llegar es que si las personas, la sociedad alcanza un grado de madurez, de entendimiento sobre política y sobre el presente y el futuro,
se va a ver forzada a cambiar el sistema, porque Saba se va a dar cuenta de que en ese presente que les toque vivir posiblemente eso sea así, pero que en el futuro nada da garantías dentro de lo que es la democracia para que una situación de virtud se consolide, sino todo lo contrario. El tiempo siempre juega en contra de las virtudes, porque siempre es posible poner un nuevo corrupto en la democracia. Bueno, este video fue un poco un desahogo. Ahora ya estoy en 35 minutos de video y no me gusta hacerlos tan largos, pero bueno, quería hacer una catarsis con respecto a las palabras de Gustavo Salle de decir que no vivimos en democracia. Decirle, diputados, y vivimos en democracia. Vivimos en democracia. Esto es lo que hay y esto es lo que va a haber. Y cuando usted deje de existir, sus denuncias y todas sus cosas, verán cómo cambiarle el sentido, el criterio, cómo ningunearlo o fagocitarlo o suprimirlo. Y como usted, diputado, no tiene un sustento filosófico, sino que es meramente denunciativo, su movimiento está muerto antes de desarrollarse. Usted podrá ser muy sólido, muy consistente en sus denuncias, pero no hay ninguna garantía de que los que vengan detrás no actúen como actúan hoy los progresistas, que pensaban sus líderes anteriores tenían unos postulados que hoy los han cambiado. No hay ninguna garantía de que en su movimiento pase exactamente lo mismo. Al contrario, yo diría que tengo la absoluta certeza de que es lo que va a pasar. Sigo pensando que una de las herramientas que nos da la democracia es rechazar a todos los que están presentes, a usted también, y decirle a todo el movimiento político: no los queremos, no nos están gobernando, no nos están entregando las virtudes que esperamos de los gobernantes, y por lo tanto no votamos a nadie. Y ir al acto eleccionario y sufragar con un sobre vacío, un sobre que inequívocamente no da otra interpretación que la del voto en blanco. Hay gente que opta por votar anulado. Yo sigo diciendo que el voto anulado le da la oportunidad al gobierno, al sistema, de decir que el voto que está anulado muchas veces es porque las personas se confunden, ponen lista de distintos partidos, en fin, etc. En cambio, un sobre vacío es inequívoco. Un sobre vacío es: no queremos el sistema. Seré un firme defensor del voto en blanco, y en toda oportunidad que pueda haré apología del voto en blanco, porque no tengo ninguna esperanza, ni obviamente con el voto en blanco es solo una manifestación. Entiendo que todo esto se va a resolver cuando se agote realmente el sistema y la gente no tenga más remedio que pensar. Como última idea, quiero reiterar algo que ya he dicho en otros videos, y es que el futuro está en los libres pensadores. Los verdaderos rebeldes, los verdaderos revolucionarios van a ser, o son hoy, aquellos que no piensan conforme a lo que le dicen que tiene que pensar, sino que son aquellos que diseñan con sus virtudes y defectos y limitaciones una idea propia sobre todas las cosas. Cuando yo era niño,
estoy hablando de la década de 60, 70, yo nací en el 64, nuestros padres decían que lo mínimo que se podía tener para tener un futuro medianamente venturoso era la primaria. O sea, tener en Uruguay sería sexto de escuela. Ya con eso sería suficiente. O por lo menos era una herramienta importante. Pasados los años, ya en la década del 80, se requería, para tener las mismas expectativas, un bachillerato como mínimo. Más adelante, ya hablando de los fines de los 90, el 2000, se necesitaba sí o sí un título. Y siempre atravesando toda la acera se necesitaba financiación, dinero para financiar cualquier proyecto, ¿verdad? Hoy el presente dice que ni teniendo todos los títulos del mundo, o todos los títulos que sean posible tener, ni teniendo fortunas económicas, podemos garantizar nuestra independencia y nuestra felicidad. No es suficiente, porque cuando se instalen la CBDC, el dinero ya será otra cuestión que muy diferente a la que tenemos presente. El dinero, es más, aún sin la CBDC estamos siendo brutalmente controlados y esquilmados a través de impuestos, en fin, etc. Que el dinero no da garantías. Y con la aparición de la IA, todos los títulos hoy por hoy están en el aire. Todos los estudios que se puedan tener hoy están en el aire. O sea que la IA viene a condicionar todos los méritos que se pueden obtener a través de los estudios académicos, quitando todo tipo de certeza sobre la actividad futura de un individuo que quiere ser abogado, escribano, incluso médico, diría yo. Pues la IA viene a ocupar todos esos cargos técnicos, y a dejar un poco un fuerte vacío en aquellos que basaron sus esperanzas en sus estudios. Entonces, y asimismo, aunque no sin la intervención de la inteligencia artificial, no quita que una persona, quitando la inteligencia artificial como competidor del mercado laboral, no hay ninguna garantía de que la persona que está calificada, que ha estudiado, que se ha ilustrado, que ha elevado su nivel cultural a través de los estudios curriculares, a través de la academia, no sea una víctima ilustrada, no sea simplemente una víctima ilustrada. Porque todo lo que se enseña está circunscripto a parte de un sistema. Todo, desde la medicina, que es la guían y la conducen los grandes laboratorios, la Big Pharma, ni hablar todo lo que tenga que ver con la ley, como por ejemplo la abogacía, la escribanía y todo eso va circunscrito en una filosofía de una estructura, ¿verdad?, donde las personas pueden alcanzar el creer que han mejorado su capacidad de razonar y no son más que víctimas de un adoctrinamiento. Entonces veo que todos los estudios y todo el dinero que se pueda tener no da garantías de que las personas no sean víctimas de un sistema perverso. La única forma
de sustraerse de todo eso es tener la capacidad de analizar, de pensar, de tomar toda esa información y tener uno su propio criterio, su propia visión de todo lo que nos rodea, y no correr riesgos o minimizar los riesgos que de aquellas cosas que nos van a transformar en víctimas, de las cuales nos van a transformar en víctimas, porque somos en esencia víctimas potenciales de un sistema corrupto. Lo vimos con el famoso pinchazo del año 20, donde la gente fue enceguecida, manipulada, fue presionada para que se dieran el pinchazo, y luego, hoy por hoy, cuando converso con todas las personas que se han dado el pinchazo, no conozco una que esté feliz de habérselo dado. No tuvieron criterios, personas muy ilustradas, personas muy capaces, personas, pero que no tenían la capacidad de sustraerse del relato consensuado a través del gobierno y de los medios de comunicación. No se pudieron sustraer, permitieron que el miedo les ingresara en la conciencia y no toleraron el rechazo de la presión social. O sea, cuando decían que los no estábamos vacunados, éramos prácticamente como bombas de tiempo que iban por la calle arriesgando contaminar a todos los demás. No lograban sustraerse de ese relato, aunque decían cosas muy absurdas, ¿no? Como por ejemplo los medios hablaban y el gobierno de inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño era muy sencillo darse cuenta de que estaban mintiendo, porque la inmunidad de rebaño no se da por vacuna. La inmunidad de rebaño se da cuando ya sea, puede ser una vacuna, pero también puede ser cuando se da una inmunidad natural, ¿verdad? Cuando una persona desarrolla una defensa contra una enfermedad X, puede ser una gripe o lo que sea, y esa defensa la transmite, ¿verdad?, al resto de las personas en forma de rebaño, ¿verdad?, a través del saludo, a través de la respiración, a través del estornudar, va eliminando, va transmitiendo esos anticuerpos que ayudan. Y aquí nos hablaban de inmunidad de rebaño solo con vacuna y con los tapabocas. Yo cuando veía aquello me parecía que le habían sustraído a las personas la capacidad de analizar mínimamente, de entender que la gran mentira que había detrás. En Uruguay, y esto lo he dicho en otros videos, al mes de marzo de ese año, morían, y todo el mundo atento, todo el mundo vivía en la expectativa, ¿cuántos murieron hoy? 7, 8, 9 personas por día morían. Supuestamente morían de COVID. Recuerdo que el primer muerto de COVID fue un anciano con cáncer terminal. Un anciano de más de 90 años con cáncer terminal lo hicieron pasar por el primer muerto de COVID en Uruguay. Bueno. Cuando empiezan a dar el pinchazo, fue en abril, mayo, pasado 2 meses, ya no morían 7, 8, 9, morían 70, 80, 90. Se había multiplicado por 10 la mortandad. O sea que, pasado un periodo donde la efectividad tendría que haberse manifestado, se había multiplicado por 10. Y la gente seguía, ¿verdad?, en la manija de que no entendían.
O sea, lo estaban viendo, se lo estaban diciendo, los datos estaban ahí y seguían creyendo lo opuesto. O sea que... En fin, esa es la sociedad en que vivimos. Bueno, ahora sí lo voy a dejar por ahí. Me gustaría que llegara por lo menos como Moisés cuando le permitieron ver la tierra prometida, llegar a ver personas con criterios y pensamientos propios, aunque no lo llegue a vivir, por lo menos verlo. Ya digo, como Moisés cuando vio la tierra prometida, ver que haya una generación de pensadores que le pongan coto a toda esta democracia, a toda esta sociedad que nos toca vivir. Así que bueno, hoy metí 50 minutos de video. Se me enfrió el mate. Bueno, un fuerte abrazo a todos.